En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, esté con todos ustedes. Damos gracias a Dios por este día que nos concede. A Él encomendamos nuestra jornada y ponemos al pie del altar nuestras intenciones y necesidades, especialmente por la salud de las naciones y por los trabajadores de la salud. Humildes y penitentes, en un momento de silencio, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al madero de la cruz para que nosotros muertos al pecado vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que hiciste que todos los renacidos en Cristo vinieran a ser linaje escogido y sacerdocio real, concédenos querer y poder cumplir lo que mandas, para que tu pueblo, llamado a la vida eterna, tenga unidos sus corazones en una misma fe y actúe movido por el mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra. En los montes de Israel habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes, y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá.
y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ¿no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchas de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos hoy una idea semejante en la primera lectura de Ezequiel y en el Evangelio. Esa idea semejante es la promesa de Dios de volver a reunirnos todos. Es decir, la promesa de Dios de la unidad, de la comunión. Y cuando escuchamos estas promesas del libro de Ezequiel, yo los voy a recoger, yo los voy a juntar, los voy a llevar a su tierra, pues vienen también a nuestra mente muchos pasajes: un solo pueblo, un solo corazón, un solo sentir, un solo Dios, un solo rebaño. Y también de la misma manera en el Evangelio está esta idea de la unidad, de la promesa divina de la unidad, de un solo pueblo, a través de la muerte de Jesús. Profetizó que Jesús iba a morir
pero no solo por la nación, sino también para congregar en unidad a todos los hijos de Dios. Sin embargo, hay algo contrastante. Ezequiel nos habla de unas promesas muy hermosas, de la unidad, de la pureza, de la santidad del pueblo. Pero por otro lado, el Evangelio nos deja entrever el egoísmo del hombre. ¿Qué será bueno hacer con Jesús? Si lo dejamos seguir, todos van a creer en Él. Van a venir los romanos, destruirán nuestro templo y nuestra nación. Y eso es algo muy humano. El hombre siempre tiene miedo que le quiten. Es que me van a quitar. Me van a quitar lo que tengo, voy a perder poder, voy a perder autoridad. Tenemos que hacer algo. Entonces la palabra de Dios nos habla de esos contrastes. Por un lado, la promesa del Dios que nos ama, que nos quiere juntar, que nos quiere congregar, que seamos felices, que tengamos la vida eterna. Y por un lado, el egoísmo del hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo. Y yo me he puesto a pensar también en otra idea muy importante, porque cuando hablamos de las promesas divinas, también vienen a mi mente los pasajes de que ha llegado la hora. Si ustedes se acuerdan cómo comenzábamos la Cuaresma, hoy en la tarde dejaremos el tiempo de la Cuaresma y estaremos ya en las primeras vísperas de la Semana Mayor. Y si rescatamos un poquito, ¿qué se nos decía el miércoles de ceniza? ¿Qué se nos decía? Ha llegado la hora de la purificación. Y luego a mí me sorprende mucho ese parrafito que dice, no sea que cumplido el tiempo de la purificación, por ignorancia no nos hayamos preparado. Así comenzábamos el miércoles de ceniza. No sea que por ignorancia, finalizando los tiempos de purificación, no nos hayamos purificado. Entonces es interesante porque cuando hablamos de las promesas de Dios en el profeta Ezequiel, es Dios que nos está diciendo, ya es hora de que seas rescatados, es hora de que despertéis del sueño, es hora de nuestra liberación. Y luego hay algo muy interesante. Si ustedes se acuerdan de las bodas de Caná, cuando Jesús hace el milagro de convertir el agua en vino, Jesús dice una expresión muy interesante. ¿Qué le dice Jesús a María? Mujer, no ha llegado mi hora. Es que no ha llegado mi hora. Pero en estos días santos que Dios nos conceda, vamos a escuchar todo lo contrario de Jesús. Jesús va a decir, ya entonces ha llegado mi hora, ya ha llegado mi hora. Queridos hermanos, ha llegado nuestra hora. Que no nos vayamos a presentar en estos días santos con las manos vacías, que se nos haya pasado la Cuaresma y que inclusive en esta pandemia que vivimos se nos invita en verdad a rescatar y a centrarnos en el misterio de Dios. De repente la cuestión popular, la cuestión de la devoción a veces es bueno, es importante, pero a veces nos roba a veces la atención. ¿Cómo poder decirlo? No solamente estamos acostumbrados, por ejemplo, el día de ayer a la visita de los altares, el agua de Jamaica, el agua de la Chía, esa devoción popular con la Virgen, algo muy hermoso, muy edificante. Y luego en estos días santos, pues esos gestos tan hermosos de lavar los pies, esa devoción de sacrificio y mortificación, de recorrer el camino del Vía Crucis. Pero hoy va a ser una Semana Santa diferente, alejado quizás de que lleguemos a ser espectadores. Hoy Dios también nos dice, hay que meternos,
hay que profundizar, hay que reflexionar, hay que rescatar nuestra hora, nuestro momento. Entonces, pues bueno, pidámosle al Señor que no aparte de nosotros sus promesas. El Señor que siempre tiene promesas divinas, pero también nuestra condición humana tiene siempre cuestiones egoístas. Que comencemos estos días santos bien dispuestos, bien solícitos, bien atentos, con la conciencia de que el tiempo de la purificación ha pasado, pero también con la conciencia de que el tiempo de la purificación siempre se renueva. Y eso lo vamos a contemplar en el Viernes Santo, en el misterio de la crucifixión. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro siga siendo agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de nuestro ayuno, para que purificados nos haga dignos de tu gracia y nos lleve a participar de los bienes prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre, para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo.
Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas por sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes aquí por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles que por la fuerza del Espíritu Santo, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y de amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Carlos. Pedimos por la salud de todas las naciones, por la paz mundial. Que damos acción de gracias por Maritere Muñoz Escoto en este día de su cumpleaños. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos, entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, que encomendamos a tu humilde misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, que cantaremos con gozo la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer la oración de la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar, que amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues le seguimos invitando a que participemos por medio de las redes sociales en el sacrificio de la misa, a que estemos muy atentos de la celebración de los oficios que vamos a estar transmitiendo vía Facebook, vía YouTube, que así podamos seguir contemplando, celebrando, viviendo los misterios de la muerte, pero también de la resurrección de Cristo. Nos encomendamos a María Santísima. Hay que recordar que todos los sábados son marianos por excelencia. Digamos todos: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, me consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya, así sea. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. les invitamos a la transmisión de hoy en la tarde, misa de las 7, y mañana a las transmisiones de las misas, 9 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Celebrar al Señor sea nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.